Hola a todos y a todas, soy Gladys Merma Molina, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, concretamente del Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas, y en esta oportunidad les voy a presentar el estudio cuyo título es La integración transversal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la docencia universitaria. Este trabajo de investigación lo hemos realizado conjuntamente con mis compañeros del departamento, los profesores Diego Gavilán Martín y Mayra Urrea Solano. En primer término, he de decir que, como bien sabemos, las universidades desempeñan un rol preponderante, un rol fundamental para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Por tanto, queda claro que la integración de los ODS debe considerarse como una cuestión obligatoria y debe abarcar todas las funciones principales de la universidad. Me refiero concretamente a la docencia, es decir, al proceso de enseñanza-aprendizaje, a la investigación, a la gobernanza institucional y al liderazgo social. La temática que hoy nos ocupa tiene que ver con la transversalización de los objetivos de desarrollo sostenible en la docencia, ¿no? Que es una de las funciones principales de la gestión de la labor de la universidad. Concretamente, ¿qué significa transversalizar? La transversalización se considera como una estrategia curricular cuyo objetivo es integrar los ODS en la docencia. Por tanto, viene a ser una forma específica de estudiar las problemáticas relacionadas con la sostenibilidad, pero en todas las asignaturas, así se definió originalmente, pero aplicada a la docencia de una asignatura, se trata de integrar los ODS en todos los contenidos o en la mayor parte de los contenidos o de los temas de una asignatura. La transversalización implica el cómo hacer, ¿no? No implica qué hacer, sino implica el cómo hacer, es decir, cuál es el procedimiento, qué es lo que tengo que hacer en el aula para integrar los ODS. La transversalización, de forma más explícita, es diseñar y desarrollar una serie de acciones para incorporar, como ya dije antes, los objetivos de desarrollo sostenible de diferentes maneras, ya sea como ejes, como temáticas, como competencias transversales o como contenidos en las actividades, en el proceso de evaluación de la docencia de una materia, ¿no? Esta forma de transversalización, según los autores, es la forma más eficiente y que tiene mejores resultados a la larga para integrar el desarrollo sostenible en la docencia universitaria. La finalidad de la transversalización como estrategia de integración en la docencia es mejorar la calidad educativa desde una perspectiva holística que promueva la adquisición no solo de habilidades y de competencias, y no solo de conocimientos, sino también de valores. Podríamos decir que el concepto transversal puede ser entendido como atravesar algo, ¿no? O enhebrar, tejer, construir paulatinamente. En este caso, enhebrar el diseño curricular de una materia. Y en este proceso de enhebración deben primar los aspectos actitudinales y funcionales. La siguiente pregunta sería, ¿qué se puede integrar de forma transversal en la docencia con relación a los objetivos de desarrollo sostenible? Pues se pueden integrar temas o contenidos como ejes del desarrollo sostenible. Por ejemplo, hay algunas temáticas que son temáticas estratégicas para integrarlas en la docencia, como el consumo sostenible, la violencia de género, la prevención de la violencia de género, ¿no? Serían temáticas o ejes claves para incorporar en la docencia. Pero no solo se pueden incorporar temas, sino también se pueden incorporar ODS, ¿no? en la docencia. ¿Y qué ODS? Esto dependerá de la naturaleza de la asignatura. Se pueden integrar 1, 2, 3 o un conjunto de ODS. Además, se pueden integrar competencias clave, ¿no? ¿Qué son las competencias clave? Según la UNESCO, las competencias clave son las competencias transversales, ¿no? Esta es la definición de competencia transversal
que propone la UNESCO, que propuso la UNESCO en el año 2017. En esta oportunidad, en esta publicación, ¿no?, que titula Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Objetivos de Aprendizaje de la UNESCO de 2017, este organismo plantea 8 competencias clave, que son la competencia del pensamiento sistémico, la competencia de anticipación, la competencia normativa, la competencia estratégica, la competencia de colaboración, de pensamiento crítico, de autoconciencia, y la competencia para integrar, la competencia integrada para resolver problemas. ¿Cómo se transversalizan los ODS en la docencia de una asignatura, ¿no? Este proceso de transversalización lo hemos resumido en 5 fases. La primera fase consiste en analizar, en primer lugar, qué estás haciendo o qué estamos haciendo en nuestra docencia con relación a los ODS. Esto significa realizar un diagnóstico o un mapeo de nuestra asignatura. Para facilitar este trabajo de reflexión, porque es un trabajo reflexivo, podríamos plantearnos una serie de interrogantes, ¿no? Por ejemplo, ¿aparece explícitamente algún término relacionado con los ODS en la docencia de nuestra asignatura? Por ejemplo, aparece el término sostenibilidad, desarrollo sostenible, ¿no?, etcétera. Otra pregunta sería, si se ha utilizado el término explícitamente, ¿con qué dimensiones hemos asociado el término, ¿no? ¿Con qué dimensiones? Se mencionan los ODS o alguna de sus metas, porque ya sabemos que los ODS tienen 169 metas, ¿no? Mencionamos en la asignatura algunos de los ODS. También podríamos reflexionar en torno a si las tareas que proponemos a los estudiantes implican una reflexión o un conocimiento sobre el desarrollo sostenible o sobre los ODS. Probablemente, sin que seamos conscientes de forma explícita, es probable que estemos en muchos casos, seguramente, integrando los ODS en la docencia de nuestras asignaturas de forma inconsciente. La fase 2 sería valorar la sensibilidad de la asignatura que impartimos para integrar los ODS y para determinar qué ODS vamos a integrar. ¿En qué consiste la valoración de la sensibilidad de la asignatura? Es que hay unas asignaturas cuyos contenidos, cuyas competencias y cuyos objetivos se relacionan directamente con alguno de los objetivos de desarrollo sostenible o con alguna de esas metas, de las 169 metas, ¿no? Por tanto, tenemos que ser capaces, porque solo nosotros, solo los docentes, conocemos, ¿no?, con mayor profundidad nuestras asignaturas. Por tanto, tendremos que identificar el grado de sensibilidad. Si más de la mitad de los contenidos, competencias de la asignatura están directamente vinculados con los ODS, entonces podríamos decir que nuestra asignatura es sensible a la integración de los ODS. Por tanto, esa sensibilidad nos permitiría integrar los ODS en todos los temas o en todos los contenidos y añadir competencias específicas, competencias clave vinculadas con los ODS. En consecuencia, integrar los ODS de forma transversal implica incorporarlos en todos o en gran parte de los temas, de las actividades, de los contenidos de una asignatura. La tercera fase consiste en identificar los ODS y las competencias clave que se podrían incorporar en la materia que impartimos, ¿no? Entonces, en esta fase, una vez que ya hemos identificado la sensibilidad, el grado de sensibilidad de nuestra asignatura, podremos ser capaces de decir qué ODS podemos incorporar y dónde, y qué competencias clave podemos incorporar y dónde, en qué parte de nuestra docencia. La cuarta fase tiene que ver con la integración de los ODS en las guías docentes. Es importante integrar los ODS en las guías docentes porque de esa manera diseñamos el currículo y lo organizamos sistemáticamente y lo integramos de forma explícita de tal manera que este proceso de reflexión ya se evidencie de manera objetiva en nuestras guías docentes. Eso es importante tanto para nosotros como para el alumnado, porque el alumnado es quien utiliza las guías docentes, es el instrumento fundamental del alumnado
que le permite conocer cómo se va a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Por tanto, es fundamental evidenciar, explicitar en la guía docente la integración de los ODS o cómo los vamos a integrar. La quinta fase consiste en evaluar la integración de los ODS, es decir, tiene que haber una etapa final en la que elaboremos instrumentos, ¿no? O indicadores, valoremos la integración de los ODS a través de instrumentos como pueden ser cuestionarios, preguntas abiertas, orientadas al alumnado, ¿no? Para que ellos valoren cómo se ha realizado el proceso de integración. Pero no solo eso, también nosotros mismos podemos tener cuadernos de campo, por ejemplo, en el que vayamos anotando durante el desarrollo del curso académico cómo hemos ido incorporando los ODS y o qué problemáticas o qué dificultades se nos presentaron en ese proceso. Finalmente, quiero comentaros algunas recomendaciones para la integración transversal de los ODS. En primer término, es importante señalar que el objetivo de la integración transversal de los ODS debe ser coherente con los objetivos que persigue la educación para la ciudadanía global. ¿Y cuál es ese objetivo? Capacitar al alumnado para enfrentar y resolver desafíos globales desde la construcción experiencial y colectiva del conocimiento, con la finalidad de que el alumnado, ¿no?, tanto a nivel personal como en su futuro desempeño profesional, asuma un rol proactivo, orientado hacia el desarrollo de actitudes, comportamientos y estilos de vida más sostenibles. Como he dicho antes, este cambio, esta transformación, tiene que producirse tanto a nivel individual como a nivel profesional, tanto en el ámbito local como en el contexto más global. Familiarizar al alumnado con la Agenda 2030 y los ODS, explorando el alcance de los ODS con relación a los contenidos y las competencias de la asignatura. Es importante, en el caso de utilizar la transversalización, hacer una pequeña sesión introductoria sobre los ODS, ¿no? Los conceptos más importantes vinculados con los ODS, como la sostenibilidad, el desarrollo sostenible, qué son las competencias clave, ¿no? Entre otros términos que están vinculados directamente con la Agenda 2030. Identificar en qué parte de la clase se van a integrar los ODS, ¿no? Es importante que el profesorado seamos conscientes de en qué apartado o en qué apartados de la guía docente, por ejemplo, vamos a integrar los ODS. Y evidentemente la guía docente se va a llevar a la práctica del aula. Vamos a integrar los ODS en los contenidos, en las competencias, en las prácticas, en el proceso de evaluación, etc. Es necesario integrar los ODS, como he señalado anteriormente, en las guías docentes porque es un reforzamiento tanto positivo tanto para el profesorado, una concienciación explícita del profesorado y del alumnado. Y es fundamental elegir metodologías activas y participativas centradas en el grupo, ¿no? Los ODS se tienen que desarrollar utilizando metodologías activas o reflexivas que fomenten el pensamiento crítico, el pensamiento sistémico, desde una perspectiva holística, transversal e interdisciplinaria, junto incluso con otras asignaturas de CRAS. Eso es lo que os puedo comentar respecto de la temática que hemos investigado y muchas gracias por vuestra atención. Un cordial saludo.